Acá hay 8 y estoy usando 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos me queda? 7. 2 elevado a la 7. 2 elevado a la 7. 128. Entonces, ¿cuántas redes hay? Hay 128 redes. Es la cantidad que uso menos los bits que identifican. ¿Ah? La cantidad que uso menos los bits que identifican. Entonces, ¿cuánto sería? 2 elevado a la 8 menos 1. ¿De acuerdo? 2 elevado a la 8 menos 1. Entonces, ¿cuántas redes hay? 128. ¿Cuántos bits me quedan? 8 por 24. 24. Entonces, ¿cuántos hosts puedo tener? 2 elevado a la 24. ¿Cuánto es 2 elevado a la 24? Ahí sí usen una calculadora, porque no creo que sean tan buenos. Sale mucho. 2 elevado a la 24, ¿cuánto es? 16 millones. ¿Termina en 2? A ver, 16 millones 777.216. ¿Qué significa? Que en una clase A yo puedo tener máximo 28 redes. En cristiano o en analogía, 28 salones. O 128 salones. Para nosotros, una red era un salón, ¿se acuerdan? Entonces, yo puedo tener en una clase A máximo ¿cuánto? 128 salones. Pero en cada salón puedo tener 16.777.216 alumnos. En cada salón. A eso me refiero. Entonces, ¿qué tengo? Pocas redes, pero muchos hosts. Pocas redes, pero muchos hosts. ¿Ah? Entonces, ¿para qué se usa? Obviamente, bueno, esto aplicación entre comillas, ¿no? Son para grandes redes, ¿no? Estas son aplicaciones industriales gigantescas. 16 millones de hosts es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Pero eso podría ser para una multinacional. No solamente para las computadoras de mis oficinas, sino para los PLCs, para los sensores, para los actuadores, cualquier cosa que esté conectada. ¿Por qué? Porque una multinacional normalmente tiene una red específica para todas sus sedes, ¿no? Para todas sus sedes. ¿Por qué? Por un tema de seguridad. Por un tema de seguridad. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, con esa lógica, muchachos, con esa lógica, vámonos a ¿qué clase? A la clase C. ¿De acuerdo? Vámonos a la clase C. Si la primera es 0, la segunda es 1, 0, la clase C, ¿qué va a ser? 1, 1, 0. 1, 1, 0. Por lo tanto, ¿cuántos me quedan? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuánto es 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0? ¿Cuánto es? Sería 128 más 56. ¿Cuánto es? 184. 192. ¿Qué número empieza? 0, 0, 0. Por lo tanto, esta, ¿en cuál acaba? 191. ¿De acuerdo? 191. ¿Punto qué? 255. 255. Entonces, todos nosotros somos clase C. Los peores. ¿Ah? Nosotros, usuarios, trabajamos en la clase y ahorita se van a dar cuenta del porqué. ¿Ah? Ahorita se van a dar cuenta del porqué. Ok, ahora, bajo esto, bajo esta premisa, ¿cuántos octetos ocupa la clase B? 2. Este me dice un octeto, un bit. Este me dice 2 octetos, 2 bits. Entonces, la clase B hace esto. ¿De acuerdo? La clase B hace esto. Entonces, ¿cuántos bits hay acá? 16. ¿Cuántos estoy usando?
2. Entonces, ¿cuántos me quedan? 6. 14. ¿Cuánto sería 2 a la 14? 2 a la 14, ¿cuánto es? 16.000. 384. Así que me quedo sin batería. 16.384. 8. Entonces, ¿cuántos hay? Ya se fue. ¿Cuántos hay? Bueno, esto sería En así, total, ¿no? 16. Para respetar el color. 255, 255, 255, ¿sí? 16.000. 384. 384. Ahora, ¿cuántos bits me han quedado libres? ¿Cuántos bits me han quedado libres del rojo? 16. ¿Cuánto es 2 a la 16? 65.536. 65.536. ¿Qué significa? ¿Qué significa en la analogía? Que en esta universidad hay 16.384 aulas. Y en cada aula entran 65.536 alumnos. Eso significaría. ¿Ah? Eso significaría. Entonces, obviamente, que esta es una aplicación que, entre comillas, esta es una aplicación mediana. ¿Por qué? Porque tengo un buen número de redes con un buen número de hosts, ¿no? Porque 16 millones es una barbaridad, ¿no? Son muchos, pero tengo pocas. Acá tengo un mejor número de redes y un buen número de hosts. Ahora, con esa lógica, ¿cuál seguiría? La clase D. Seguiría la clase D. Si este es 0, este es 1, 0, este es 1, 1, 0, la clase D, ¿qué hace? 1, 1, 1, 0. ¿De acuerdo? Ahora, esto hay 4. ¿Cuántos le quedan? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 0, perdón, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué número es? 224, ¿no? 224.0.0.0. Por lo tanto, la clase C, ¿hasta dónde llega? 223.255.255.255. Ahora, ¿cuántos octetos va a tomar? 3. ¿Cuántos bits hay en esos 3 octetos? Hay 24, pero ¿cuántos estoy usando? 4. O sea, sería 2 elevado a la 20. ¿Cuánto es 2 elevado a la 20? 1.048.576. 1.048.576. A ver, demos. Ah, no. La clase C. Yo estoy agarrando esta. Clase D. Sería 21. Sería a la 21, ¿no? Porque dije que había 4. ¿Cuántos he agarrado? 3. O sea, me quedan de esos 24 menos 3, 21. 2 a la 21. 2 millones. Ya es una diferencia, ¿no? Significativa. Sería 2.097.152. Y por lo tanto, ¿cuántos bits me han quedado libres en la clase C? 8. 2 elevado a la 8. 256. Entonces, esta es una red pequeña. Esa es la que nosotros usamos. ¿De acuerdo? Esa es la que nosotros usamos. ¿Por qué? Porque en una clase C, en la analogía, en la universidad, ¿qué tendríamos? 2.097.152 aulas. Pero
en cada aula solamente entran 256. ¿Quién de ustedes ha conectado más de 30 equipos en su casa a la red? Ni cuando van a hacer fiesta sus amigos, ¿no? Porque no les dan la clave a todos, ¿no? O sea, 256 hosts es un montón todavía, ¿no? Es un montón. O sea que si hubo una fiesta con 257, uno se quedaría sin wifi. Ya no te sirve esta red. Si haces una fiesta con 257 personas y le das la clave a todos, uno no se conecta. Y si quieres conectar a todos, te subes a la clase de 257. La universidad funciona con clase B o C. A nosotros nos dan la C. A nosotros nos dan la C. Ingeniero, ¿sabes? ¿Los moles utilizan la clase B? ¿Perdón? ¿En los moles? No, porque hago subredes. A una red le puedo hacer una subred. Lo convierto en clases. Lo convierto en clases. Y en el peor de los casos, si tengo una, porque normalmente yo no voy a usar un solo router. Tengan en cuenta esto, ¿ah? Un switch es un puente. Un switch es como que viene la información. Si yo soy el switch, lo único que hago es, ¿qué pasa? Un router es asignar. Es como que él viene, tú te sientas ahí. Él viene, tú te sientas ahí. Él viene, tú te sientas acá. O sea, un router da la dirección IP. Cuando son IPs dinámicas. Hay IPs dinámicas y hay IPs estáticas. ¿De acuerdo? La mayoría de nosotros trabaja con ¿qué? Con una IP dinámica. ¿Por qué? Porque si vengo y me conecto al router de la universidad, el router de la universidad me asigna una dirección. Si me voy a mi casa, el router de mi casa me asigna una dirección. Si ustedes traen su computadora, por ejemplo, ¿qué es una IP estática? Por ejemplo. No, una PC puede ser dinámica también. ¿Un router de internet? Por ejemplo, para nosotros son los PLCs. ¿Han visto que tienen una dirección específica? Sí. Y no ha sido asignada. Esa dirección es por default, ¿ya? Es por default, pero no está conectada a ninguna red en realidad, ¿no? Está conectada solamente ¿a quién? A la computadora. ¿De acuerdo? Está conectada a la computadora. Es más, si mi computadora tiene una red 128 y mi PLC tiene una red 192, no se van a conectar nunca. Tienen que ser la misma red. Para que tú y yo podamos hablar, no, la misma red, no necesariamente la misma. Bueno, para estar en la misma red tienes que estar en la misma clase. Pero para que tú y yo podamos hablar, tenemos que estar en el mismo salón. En el mismo salón. ¿De acuerdo? ¿Sí? En la analogía que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, No sería universidad. un mall, como dice su compañero, si solamente tuviera un solo router, ¿ya? Para asignar, en un mall pueden entrar 1000, 2000, 3000, 5000 personas. Si tengo un solo router, ¿ya? ¿Qué hago? Si tengo un solo router y quiero usar una sola red, tendría que usar una del tipo B. Pero ¿qué significa redes? ¿Qué significa redes? Significa que si yo tengo 1000 alumnos, ¿ya? Pongo 256 acá, 256 al costado, 256 al costado. ¿De acuerdo? O sea, los distribuyo, todos entran, pero en distintas redes. En distintas redes. ¿Me hago entender? ¿Ya? Ok. La clase D. Bueno, si hay una clase D, vamos a ir a la última, a la peor. La clase E. La clase E, ¿cómo sería? 1, 1, 1, 1, 0. Por lo tanto queda 3. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Qué número es, Fallu? 240. Entonces, ¿qué sería? 240.0.0.0. Por lo tanto, acá, ¿qué sería? 239.255, 255. Y obviamente, por obvias razones, si les estoy diciendo que esta es la última clase, ¿cuál sería su última dirección? Sería
255 punto, 255 punto, 255 punto, 255. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántas redes y hosts existen? Estas no se usan para redes. No se usan para redes. Esta se usa porque ya no tiene para host. Porque estaría usando los 4 o 5 octetos, ¿no? Y ni siquiera existe 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto para qué es? Para multicast. Y esto es para el desarrollo de los nuevos protocolos IP que ya han sido desarrollados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, entendamos esto. Entendamos esto. A estos hosts, en realidad deberíamos hacer esto. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre el primer host es la red. ¿De acuerdo? El primer host es la red. Y el último, bueno, no el primer host, está mal dicho. La primera dirección es el nombre de la red. ¿Ya? La primera dirección es el nombre de la red. Por eso, ¿se acuerdan el default que habíamos hablado? ¿Cuál era? 192.168.0 y algo. El 00 no existe para nosotros, usuarios. O sea, nosotros usuarios, no ingenieros. ¿Ah? Nosotros usuarios. Porque el primero, el 192.000 sería el nombre de la red. Para saber el aula 100, el aula 101, esa posición es el nombre del aula, por decirlo de alguna manera. Y la última dirección, porque dice que dos no se usan, la última dirección, ¿qué es? Es el broadcast. La última dirección es el broadcast. ¿Qué es el broadcast? ¿Qué es un broadcast? Una transmisión. Es el que, entre comillas, claro, el que yo permito transmitir a todos. A través de ese, yo me comunico con todos. A través de esa dirección. ¿De acuerdo? Permito la transmisión, permito la comunicación. Por eso, hosts hábiles es 2 elevado a la m menos 2. ¿Ya? Lo hemos puesto así porque tienen que saber el porqué, ¿no? Tienen que saber el porqué. Pero en realidad, ¿esto qué significaría? Que máximo entrarían, ¿qué? 254 alumnos. ¿Por qué? Porque una dirección pasa a ser el nombre de la clase y el broadcast, en la analogía, sería como el profesor. El que no ocupa un sitio, pero es el que permite la comunicación o el que se comunica con todos. ¿De acuerdo? Eso en analogía, obviamente, ¿no? Porque ese es un broadcast. Es el intermediario. En analogía. El intermediario, el que en todo caso le puedes mandar a él una información y él se la transmite a toditos. El servidor. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer esto, ¿no? Que él quiera comunicarse con él. Normalmente él tendría que hablar conmigo y yo con él. Entonces, si él quiere comunicarse con él, él va a decir, digamos, ¿no? Yo quiero hablar con Luis. Entonces, el mensaje para Luis es este. Y yo agarro y digo, para Luis es este mensaje. El único que, entre comillas, va a escuchar es Luis, porque el resto, a la hora que escucha a Luis, dice, no me importa esa información, sigo lo mío. ¿Me dejo entender? Eso más o menos pasa en comunicaciones de redes. ¿Ah? Eso más o menos pasa en comunicaciones de redes. Muy bien. Ok.
Muy aparte de la dirección IP, hay algo más que habíamos hablado en la clase anterior, ¿se acuerdan? Es más, los que se los explico acá, ¿ya? Para que, aunque creo que no vamos a estar, no tengo permisos, pero bueno. No tengo permisos, pero bueno. A hackear. Vamos a ver, ¿ya? ¿Qué? Miren, si yo hago acá, estoy entrando a la configuración de la red. ¿Está bien? Lo borro. Ya está. Miren, una forma sencilla de que no les roben internet, una forma sencilla de que no les roben internet en casa, por lo menos, es la siguiente. Yo agarro y configuro mi router a que no dé direcciones dinámicas, o sea, que él no entregue, o sea, que no venga el alumno y yo lo siento, ¿ya? Sino decirle, voy a trabajar con este rango de direcciones. Voy a trabajar desde la dirección 192.168.040 hasta la 192.168.050. Entonces ahí tenemos 11 hosts que se podrían conectar. Entonces, ¿qué significa? Que tú en tu computadora tendrías que decirle, tu dirección va a ser 192.168.043, digamos. Entonces, cuando llegues a tu casa, vas a poder conectarte porque estás dentro del rango. ¿Me dejo entender? Estás dentro del rango. Llega una persona y por más que se conecte a la red, no va a tener internet, porque no está en el rango. Es más, en algunos casos, ni siquiera va a permitir que se conecte a la red, ¿ya? No va a permitir. El problema está en que vas a tener que darle dirección estática a tu computadora, a la computadora de tu papá, a la computadora de tu mamá, de tu hermano, a tus celulares, a todo, a cualquier cosa que quieras que tenga internet, le tendrías que poner una dirección específica. ¿De acuerdo? Le pondrías una dirección específica. Y cuando vengas a la universidad, no te vas a poder conectar. ¿Por qué? Porque la dirección de la universidad no es la misma que la de tu casa. Entonces ahí vas a tener que decirle, pierde la dirección, conviértete en dinámica. Entonces estarías en un hacer, deshacer, que sería un chambón, ¿no? Que sería un chambón. Pero digamos es una forma de hacerlo, de manera simple. Simple entre comillas, ¿no? Sin hacer mucho. Ese es el problema de una dirección estática con una dirección dinámica. ¿Dónde encontramos eso? En las propiedades, ¿no? Y ahí está. Ahí está, ¿no? Miren. Bueno, la dirección IP dice que es manual, porque esto está conectado de manera manual. Debe ser una dirección estática, pero para este caso es una 10. O sea, ¿qué tipo de red es? 10. Clase A. Categoría. 10, ¿qué sería? Clase A. ¿Por qué? Porque la A va desde el 0 hasta el 127. Esta es una clase A. Es 10.0.164.18, ¿no? Esta es la puerta de enlace. La puerta de enlace es como la puerta del salón, por donde puede entrar y salir datos. Pero ¿cuál es otra? Bueno, acá no está. Vamos a ponerlo así. En el panel de control. Ok, miren. Miren. La dirección de la computadora es 10.0.164.18. Si ustedes tienen sus computadoras conectadas a la red de la universidad y ponen el ejecutador y ponen ipconfig,
es muy probable que les bote una red muy similar a esta, pero no con el mismo número. ¿Ah? Es más, esta es la red alámbrica, no sé cómo estará configurada la red inalámbrica. ¿Ah? Quizá podría ser otra red, podría, no estoy diciendo que lo sea, pero podría ser otra red. ¿Ya? Pero miren la dirección de la máscara, ¿cuál es? 255, 255, 255 y 0. Bueno, esto debe ser por tratamientos internos, porque ahorita ya bueno, ahorita les voy a explicar. Esto en realidad puede aplicar, pero hay específicas, hay máscaras de red específicas que esta no satisface a esta red. ¿Ah? Esta no satisface a esta red. Ahorita lo vemos el porqué. La puerta de enlace y bueno, una serie de parámetros, ¿no? Incluso hay mucho más cosas, ¿no? No sé. Miren toda la información, ¿no? O sea, ya no es solamente la red, sino me está diciendo cómo se llama esa computadora. ¿Cómo se llama esta computadora? No solamente para identificarla con su IP, sino yo le doy un nombre, así como ustedes llaman a su computadora PC de Cristian, celular de Cristian y cosas por el estilo, es lo mismo que hacen, ¿no? La universidad crea su propio DNS, que es puertas para acceso, bueno, no puertas, es los interpretadores de las páginas web, ¿ya? Bueno, una serie de parámetros más. El servidor del DNS, que normalmente son dos, ¿no? Incluso tiene una dirección física, ¿ah? ¿De acuerdo? Tiene una dirección física y me parece que también por aquí, bueno, tiene una tarjeta de red inalámbrica y por ahí debe estar su MAC. ¿Ah? Pero bueno, son características que se dan, ¿ya? Son características que se dan. Ok, entonces, sigamos. Ahora, un parámetro importante, a ver muchachos, un parámetro importante no solamente es la dirección IP, sino la máscara de red. La máscara de red es un factor importante para que la red funcione correctamente, ¿ya? Y no tiene nada de ciencia, la máscara de red. ¿Ah? ¿Qué teníamos? Clase A, clase B, clase C. ¿De acuerdo? Clase A, clase B, clase C. Porque el resto no nos interesa. ¿Ya? La clase A, ¿cuántos octetos ocupaba? 1. O sea, ¿cómo era la clase A? 1, 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? El primer octeto completo, ¿no? Y el resto, 0, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es? 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿qué sería? Sería 255.0.0.0. Entonces la máscara de red de una clase A es 255.0.0.0. ¿De acuerdo? Y ustedes vayan a la casa a comprobar luego esto. En algunas bibliografías se le conoce como 8. O sea, no te ponen 255.0.0.0. ¿Qué te ponen? /8. ¿Por qué? Porque ocupo 8 bits. La clase B, obviamente, ¿cuántos cuartetos ocupaba? 12. Entonces, ¿qué va a hacer? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y de ahí 0, 0, 0, 0. Entonces, ¿cuál sería su máscara de red? 255.0.0.0.
255.0.0. Otra forma, 16. Porque muchos usan no la máscara de red, sino esa. O sea, no el número, sino los bits. Y obviamente, la clase C, ¿cómo sería? 255.0 con 24 bits. ¿Me vas a entender, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Simple, ¿no? Ok. En la analogía que estamos haciendo los estudiantes en el salón, la máscara de red vendría a ser. Es como decir la cantidad de octetos que estoy ocupando para crear mis redes. Por eso es máscara de red. O sea, no. Sería, en realidad, como ya en una analogía absurda, quizás algo así, ¿no? Como decir, en la clase A tengo un solo pabellón con 120 y tantos aulas y en cada aula entran 16 millones, creo, ¿no? Pero no están quizás todos. Pero quizás no están todos en realidad. No, es que esa es la cantidad máxima que podría ser. Es como si se hubieran separado su vacante, algo así. Es como un ambiente. En un ambiente. En una clase B, la analogía, ¿qué sería? ¿Qué sería? Dos pabellones. Entre los dos pabellones hay 16.000 aulas, creo. 16.000 aulas y 60 y tantos mil alumnos entran entre los dos pabellones. Una clase C, en una analogía, sería que la universidad tiene 3 pabellones, ¿ya? Cada pabellón tiene 2 millones de aulas y en cada aula entran 256 alumnos, ¿no? En una analogía sería eso, ¿no? En una analogía sería algo así. Ok, para terminar, hacemos un ejemplo, ¿ya? Porque lo único que hemos hecho es entender que es una red. Ustedes como ingenieros pueden formar sus propias redes, ¿ya? Porque eso es lo ideal, que ustedes formen su propia red, ¿ya? Entonces, a ver, muchachos, copien, ¿ya? Copien. Se tiene la dirección IP 192.168.10. Se tiene la dirección 192.168.1.0 guión 24. Dice, se desea crear 5 subredes. ¿Ya? Se desea 5 subredes. Entonces quiero saber qué características van a tener esas subredes. ¿Ya? Quiero saber qué características van a tener esas subredes. ¿De acuerdo? Ok, entonces, préstenme atención, chicos, porque hasta acá tenemos 9, ¿no? Bueno, 15 minutos, espero terminar en 15 minutos. ¿Ya? Entonces, presten atención, luego lo copian, le toman una foto, ya ves. Lo primero, la IP. ¿Cuál es la IP? 192.168.1.0. ¿De acuerdo? La máscara de red es 24. Es 24, o sea, he formado 24 octetos. ¿Qué va a ser? 255, 24 unos, ¿no? Eso significa 24 unos. 255, 0. Si fueran 25, sería 255, es 1000000, 128. ¿Me dejo entender? El 8 significa los 8 primeros son unos. El 16 significaba los 16 primeros son unos. 24 significa los 24 primeros son unos. 25, ¿qué significa?
los 25 primeros. Acá hay 1, 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 y acá va a haber 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, yo podría poner 26 acá. Si pongo 26 va a ser 255, 255, 255 1, 1, 0, 0, 0. y sería 1, 1 0, 0, 0. y ceros, ¿no? Lo que salga es. ¿De acuerdo? ¿Me hago entender? Ahora sí. No es 255, 255, 255, 1. No. Es de que la cantidad de unos que estoy ocupando. ¿Me hago entender? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cuántas subredes necesito? 5. Necesito 5 subredes. ¿Cómo calculábamos la subred? ¿Cómo calculábamos la subred? O las redes. Una red es una subred. Las redes, ¿cómo los calculábamos? 2 a la n. ¿De acuerdo? 2 a la n. ¿Ah? Entonces, 5 tiene que ser ¿qué? Menor o igual que 2 a la n. Porque no podría ser mayor, ¿no? La cantidad de redes que tengo que crear tienen que ser mínimo 5 o más. Porque si yo te digo 5 y me creas 4 redes, digo, no sirves. Si yo te digo 5 y me creas 7 redes, bueno, me sobran 2, pero por lo menos tengo las 5 que te he pedido. ¿Me dejo entender? ¿Ah? Porque si no, no se podría, pues. ¿Sí? No se podría. Entonces, ¿cuánto vale n? Entonces, ¿cuánto vale n? 2. Si vale 2, 5 no es menor que 4. Entonces, ¿cuántas? 3. ¿De acuerdo? N sería 3. ¿De acuerdo? ¿Qué significa ese 3? ¿Qué significa ese 3? Que me están Los bits. 3 bits. Que necesito. Son los bits que necesito. ¿De acuerdo? Mi máscara de red, ¿cómo era? Esta. Mi máscara de red es esta. Entonces tengo que robarle bits. ¿Cómo era? 1, 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Ahí están los 24. ¿De ahí que venía? 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos bits necesito? 3. Entonces, desaparezco estos 3 y los convierto en 0. Los convierto en 0. Entonces, ¿qué significa? Significa que esto va a ser ¿qué? ¿Esto qué va a ser? Mi red. Porque siempre los primeros son la red. ¿Y esto qué va a ser? Mi 2 a la mi m. Mis hosts, claro. Los primeros son la red, los últimos son el host. Porque estoy cambiando el default, ¿no? Es como que al salón le estoy rompiendo la pared para hacerlo más largo o más pequeño, ¿no? ¿De acuerdo? Para hacerlo más grande o más pequeño, para que entre más gente o para que entren más redes o para que entre, bueno, sí pues, ¿no? Para crear más salones o para reducir los salones. O sea, si yo rompo esta pared, vamos a tener un salón grandazo. Si yo hago una pared más, voy a tener más clases, pero menos espacio. ¿De acuerdo? Pero menos espacio. Ok. Entonces, ya no es esto. Esto es el default. Entonces, ¿qué tengo? Una nueva máscara de red. Tengo una nueva máscara de red. ¿Cuál sería mi nueva máscara de red? ¿Cuál sería mi nueva máscara de red? 255, punto 255, punto 255, punto 224. O 27. O 27. Y el daño es 27. Muchos así te ponen, no te ponen la máscara de red, por eso se los he enseñado con el slash. ¿No? Porque muchos te dicen, esta es la red.
¿Y qué es el slash? El slash es la máscara de red. ¿De acuerdo? Entonces tengo una nueva máscara de red porque estoy modificando mis salones, estoy modificando mi espacio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser mi nueva red? Tengo una nueva red, ¿no? Tengo una nueva red. ¿Cuál va a ser? 192, 168, 1, 1, 0, 27. Esa es la nueva red que estoy creando para satisfacer a mi requerimiento, ¿no? De sus redes. ¿De acuerdo? Entonces, de esto, muchachos, de esto, ¿cuántos hosts tengo? Vamos a ponerlo así, número de host. ¿Cuánto tengo? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a la 5. 32. Tengo 32 hosts. Pero ese es entre comillas. Porque el real es el número de hosts hábiles, ¿no? ¿Cuánto sería? 2 a la n menos 2 sería 30. Solo 2 conectan de Wi-Fi. Sería 3, siempre menos 2, ya les dije por qué. ¿Ah? Hábiles o válidos, como quieran. ¿Ah? ¿Puedo borrar esta primera parte? A ver, tómenle una foto, muchachos. Tómenle una foto para ir acabando. Es la pizarra, ¿no? Lo voy a subir aquí. En realidad, ¿cuántas redes voy a crear? O subredes. 30. Subredes. 5 no. ¿Cómo se ¿Cuántas subredes voy a crear? 8. De esas 8 voy a usar 5. Porque si n fuera 2, solamente crearía 4 subredes. Y a mí me han dicho que necesito 5. O sea, en ese caso tengo que desperdiciar redes, ¿no? Pero estoy cumpliendo con el requerimiento. En cambio, en el otro no hay forma, ¿no? ¿Pero por qué 5? Porque hay una oficina en Macoyo, hay una oficina en Cerro Colorado, hay una oficina en Caima, hay una oficina en Yanaguara y hay una oficina en José Luis. Ahí están mis 5 oficinas. Si tú me das 4, una de mis oficinas no va a estar conectada. Prefiero desperdiciar a que una de mis oficinas no esté conectada. Entonces, para acabar, tendrían que hacer esto, ¿no? Para saber lo que están haciendo. ¿Qué? Ok. ¿Qué es BC? ¿Por qué era 3? El broadcast. Eso toma el mínimo, pues. El broadcast. Pues el mínimo que necesitas. Entonces, para mí, subred 1, ¿cuál será? ¿Cuál será la dirección de la red? 192, 168, 10. Esa es la dirección de la red. Entonces, el primer host válido o hábil, es decir, el dispositivo, ¿a qué primera dirección podría conectarse? 192, 168, 1. No puedo usar la 0, porque esta 0 se llama el salón. Entonces, el sitio 1 es este, pues, ¿no? ¿De acuerdo? El sitio 1 sería este. ¿Cuántas válidas hay? Miren, ya, una forma, esto ya tienen que verlo ustedes como mejor les parezca. Los saltos, los válidos son 30, pero los saltos son de 32. ¿Qué significa?
que la siguiente, la subred 2, ¿cuál va a ser? 192, 168, 1, y obviamente empezamos desde el último, ¿no? ¿Cuál sería? Saltos de 32, 0 más 32, 32. Es decir, la dirección anterior, ¿cuál va a ser? El broadcast. La dirección anterior va a ser el broadcast. 192, 168, 1, 31. O sea, ese es el profesor, ¿no? El intermediario. Y la última dirección válida, obviamente, ¿cuál va a ser? 192, 168, 1, 30. Ya es lógico nomás, ¿no? Ya todo esto es lógico. Entonces, el 3, ¿cómo sería? 192, 168, 1, 64, ¿no? El siguiente, 192, 168, 1, 96, ¿no? ¿Sí? 96. Y el siguiente, 192, 168, 1, 128, ¿no? 128. ¿De acuerdo? Entonces, con estos yo puedo obtener ¿qué? El primer válido, que va a ser lo mismo, 192.168.33. ¿Cuál sería el broadcast? Punto 63, pues, la anterior a esta. La anterior a esa, porque ese pertenece a los 32, pero hemos dicho el primero va a tomar el nombre del salón y el último es la posición del profesor, ¿no? Entonces, acá sería, no, perdón, 62, ¿sí? 62. Acá, ¿qué sería? Punto 65, punto 95, punto 94, ¿no? Acá sería punto 97, punto 127, punto 126. Y por último, porque todavía hay la red 6, 7 y 8, solamente que no me interesa, esta sería 0, 6, 160, ¿no? Entonces, ¿este qué sería? 159, 129 y 158, ¿no? Entonces, ahí están las 5 redes que me has pedido. Con la red y los hosts que deberían ubicarse. O sea, para tus oficinas, la de... Si este es Cerro Colorado, ¿ya? No puede agarrar una de estas direcciones, porque no pertenece a la red. O sea, para empezar, yo me comunico entre los salones y luego entre los que están en el salón y luego recién puedo ver el tema de comunicarme entre salones, ¿ya? Entre salones, pero en un principio tengan en cuenta que lo básico es que yo solamente puedo hablar con quienes, con los que pertenecen a este salón, no puedo hablar con los que están al costado. Para eso existen otros protocolos que hay que implementar. Eso es para una LAN. Una WAN es esto, que esta se comunique con esta. Por decirlo de alguna manera. Por último, ¿qué clase es? Es una clase C. El número de hosts, ¿cuántos son? 32. El número de hosts válidos son 30. La máscara por default de esta red, ¿cuál es? Por default 255, 255, 255, 0. La máscara de red adaptada, ¿cuál sería? 255, 255, 255, 224. El número de redes máximo 8. Esas son las características de las subredes que creamos. ¿Entendiste? Y así es como la industria funciona, ¿no? Cada industria crea sus subredes. No voy a usar pelo de Telefónica porque te revientan los hackers en 2 patadas, ¿no? Es una forma de protegerse, una forma básica de protegerse. ¿Dudas, muchachos? No. Nada del otro mundo, ¿no? Nada del otro mundo, un poquito de análisis,
nada más que decir. Ok, muchachos, gracias.